Vamos entonces a iniciar con las fases del método hermenéutico documental y sus características. En la fase 1 vamos a ver la planificación y diseño de la investigación en este método. Las estrategias, en primer lugar, consistirán en definir el objetivo de investigación, seleccionar las fuentes documentales que vamos a consultar y diseñar el marco teórico. Eso se produce, por supuesto, en el ambiente académico o institucional donde se desarrolla la investigación. ¿Cuáles son las fuentes de información allí? La literatura relacionada con el tema, los estudios previos sobre análisis documental que nos puedan servir de guía, de orientación, de modelo, y desarrollaremos como técnicas la recolección de esos documentos, el diseño de un protocolo de investigación y algún proceso para sistematizar la información allí encontrada. Seguimos adelante entonces con la siguiente fase del método, que nos va a conducir, por supuesto, dentro de lo que es la revisión pormenorizada de todos aquellos documentos que tienen que ver con la temática seleccionada. Vamos entonces a avanzar en la selección, vamos a hacer como un descarte, a seleccionar los documentos que definitivamente van a ser relevantes para nuestra investigación, porque recabamos una cantidad de información, luego desarrollamos unos criterios de selección para identificar cuáles son aquellos documentos realmente relevantes para la investigación que estamos desarrollando. Considerando el contenido, el contexto histórico, el autor, la vigencia, desarrollamos unos criterios. Por supuesto, ahí vamos a recurrir a archivos, bibliotecas, repositorios legales, digitales, perdón, donde se encuentren estas fuentes de información. Y podemos también, como, digamos, auxiliarnos en este aspecto, entrevistando a personas expertas en la materia que nos recomienden catálogos, bases de datos y otro tipo de recomendaciones que por su experiencia reconocida nos puedan ser de utilidad. Esto es importante al utilizar este método. Las técnicas de recolección será, por supuesto, la búsqueda del material documental, así como la consulta a expertos. Y aquí sí vamos a tener unas técnicas de análisis que son los criterios para seleccionar, descartar y determinar cuáles son los documentos que definitivamente vamos a utilizar. Luego hay una tercera fase, que es el análisis preliminar. Ese análisis consistirá en realizar una lectura inicial de todos los documentos para familiarizarse con su contenido y escoger, digamos, sistematizar ese contenido de alguna manera esquemática, que nosotros podamos ya empezar a trabajar con un formato de cierta forma estandarizado donde vamos a ir decantando la información que nos interesa procesar. Esto se desarrolla en un espacio de trabajo del investigador y las fuentes de información aquí son los documentos seleccionados. ¿Cuáles son las técnicas de análisis? Una lectura profunda, reflexiva, comprensiva para identificar los temas preliminares. Luego viene una cuarta fase que consiste en el análisis en profundidad, donde las estrategias serán la interpretación de los significados de los textos, considerando el contexto histórico, social, cultural en el que fueron producidos, su vigencia y otra serie de criterios que se pueden definir previamente. El escenario será este mismo espacio de trabajo del investigador. Las fuentes de información, por supuesto, son los documentos seleccionados y las notas que va tomando el investigador sobre la revisión de estos documentos. Y como técnicas de análisis, vamos a recurrir al análisis de contenido, a la hermenéutica textual, al análisis crítico del discurso y a la comparación de fuentes. Esta es, digamos, la fase más densa y laboriosa de este método. Posterior a esto viene una quinta fase que consistirá en la interpretación y síntesis, en donde el objetivo será construir una interpretación coherente y fundamentada de los documentos, relacionando los hallazgos, perdón, con el marco teórico
y con los objetivos de la investigación. La fuente será el análisis de los datos y el marco teórico inicial. Por supuesto, como punto de partida se tienen los objetivos de la investigación. Las técnicas de análisis apuntan a la redacción de un informe de investigación y a la presentación de resultados de forma narrativa. Como vemos, esa cuestión narrativa es recurrente en cada uno de estos métodos. Unas consideraciones consideraciones adicionales a tomar en cuenta consisten en tener presente el análisis hermenéutico a través del círculo hermenéutico, que implica un movimiento constante entre el todo y las partes. Es un movimiento circular, dinámico, de ida y vuelta. El investigador debe comprender el contexto general para interpretar los detalles y a su vez los detalles para comprender el todo. Es un proceso recursivo. Otro aspecto, por supuesto, como ya lo hemos visto en otros de estos métodos, es lo atinente a los prejuicios del investigador. Es importante que el investigador se haga consciente de sus prejuicios y cómo estos pudieran influir o determinar algunos aspectos en la interpretación de los textos, para así evitar el sesgo del investigador. Por supuesto, muy importante para este método, el conocimiento profundo y la inmersión en el contexto histórico-social para que el análisis de los documentos tenga pertinencia y relevancia. Solo así podremos comprender verdaderamente el significado de estos textos, su importancia, su valor y trascendencia en función de la tesis que estamos elaborando. En esta breve síntesis que estamos haciendo sobre los métodos, lo que quiero es que aprendan a diferenciar, entiendan a qué paradigma se corresponde cada uno dentro de lo pospositivista, lo cualitativo, ¿verdad? Cómo funciona, cómo se articulan las fases y cuáles son sus características. Este es un primer camino para apropiarse metodológicamente de sus trabajos de investigación. Ya posteriormente le van a ir dando contenido cada uno de ustedes con su intención investigativa y ahí va cobrando forma el método. Se le va poniendo nombre a las cosas, pero ya aquí queda establecido el camino, que es el método. Vamos entonces con lo concerniente a la teoría fundamentada, otro método cualitativo. Este método es una estrategia cualitativa que permite construir teorías a partir de los datos recolectados durante la investigación. La teoría emerge directamente de los datos, en lugar de imponer una teoría preexistente. Este método es flexible y adaptable a diferentes contextos de investigación. ¿Cuáles son sus fases? Hay un muestreo teórico, es la primera fase. Miren qué diferencia con las demás. ¿Cuáles son las estrategias? Seleccionar a los participantes y a las situaciones que van a permitir generar datos relevantes para la construcción de la teoría. ¿Cuál es el escenario? Depende del fenómeno que se está investigando. ¿Cuáles son las fuentes de información? Esos informantes clave, los documentos y las observaciones que hacemos en el escenario. Las técnicas de recolección, hay un muestreo intencional con unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Y las técnicas de análisis consisten en la definición en esta fase de los criterios para seleccionar a los participantes y a las situaciones que se van a observar, que se van a estudiar. Luego, en una segunda fase, nos vamos a la recolección de la información. ¿Cuáles son las estrategias? El uso de diversas técnicas para recolectar datos ricos y detallados, porque acuérdense que la teoría va a emerger de esos datos. Es muy importante entonces que el investigador tenga diversas técnicas para recabar la mayor cantidad de información. Podemos observar, podemos entrevistar, podemos generar interacciones, grupos focales, múltiples vías de acceso a esa información del contexto. ¿Cuáles son las técnicas de recolección? Las entrevistas abiertas, la observación participante, el análisis de documentos. ¿Y cuáles son las técnicas de análisis? La transcripción de entrevistas, la transcripción y sistematización de esas entrevistas y de las notas de campo y de todas aquellas técnicas de recolección que se desarrollen. Vamos a una tercera fase que es la codificación abierta. Mucha atención aquí.
¿Cuáles serán las estrategias en este momento? Descomponer los datos recabados en unidades de significado y asignarle códigos iniciales. Entonces, es un proceso de sistematización donde voy a descomponer los datos, a agrupar en unidades de significado y a asignarle a estas unidades de significado unos códigos iniciales. Se parte de las transcripciones y de las notas de campo tomadas por el investigador. Y existe una identificación de los conceptos, estos conceptos generales que le dan significado inicial a los datos que recabé, y se asigna una codificación abierta. Luego nos vamos a la llamada codificación axial. Esta es la fase 4 de este método de teoría fundamentada. Vamos a relacionar los códigos iniciales que recabé en esa sistematización de datos, ¿verdad? Los reviso, los relaciono y nos vamos a unas categorías más abstractas o generales. Vamos de lo particular a lo general. Hay unos códigos derivados de estos códigos iniciales que son mi fuente de información para desarrollar esta etapa. Las técnicas de análisis, entonces, consisten en esta codificación axial, que consiste en la identificación de las condiciones, acciones y consecuencias de los fenómenos. Es lo que vamos a buscar aquí. Condiciones del fenómeno, acciones que desarrolla y consecuencias de este fenómeno. Esta es la codificación axial. Luego vamos a la codificación selectiva. Aquí será la idea integrar las categorías para desarrollar una categoría central y construir la teoría. Si se dan cuenta, vamos ascendiendo, ¿verdad? Vamos ascendiendo de lo específico a esta categoría central, que se va construyendo en un proceso progresivo. ¿En qué consiste esta codificación selectiva? En el desarrollo de la categoría central, derivada de cada uno de esos códigos, primero abiertos, luego axiales. La codificación selectiva, esto lo hago tantas veces como sea necesario, de acuerdo a los códigos que ya traigo, y luego, al unir estas categorías resultantes de mi codificación selectiva, construyo la teoría. Es un proceso progresivo. La fase 6 consiste en la redacción de la teoría. Entonces, aquí debo presentar la teoría de manera clara y coherente, utilizando los datos que tengo para respaldarla, para que ese proceso sea transparente y sea claro. Entonces, es mucha escritura. La fuente de información van a ser mis categorías, mis códigos y los datos originales, a los cuales debo ir recurrentemente para revisar, para ajustar y para reflexionar sobre lo que esos datos me están diciendo. Ahí el producto es un informe de investigación donde voy a presentar la teoría que he construido a partir de los datos. ¿Qué consideraciones adicionales trae este método? Por supuesto, tener en cuenta la iteratividad, que es este proceso no lineal donde las fases se pueden repetir, son recursivas. En la medida que voy profundizando el análisis, debo volver a los datos y analizar y reanalizar lo que de esos datos puedo sacar. La comparación constante. Los datos se comparan constantemente para identificar patrones y desarrollar categorías. Es de esa forma como yo determino las categorías desde el principio y hasta el final. En esa comparación constante y en ese fluir, ir y venir sobre los datos, hasta generar la saturación teórica. Ese proceso continúa hasta que nos surgen ya nuevos conceptos y hasta que he abarcado toda la información pertinente que ha emergido en ese contexto, ¿sí? Es algo así como lo que ocurría en las historias de vida, en la entrevista, que después de ir y venir, agotar el proceso, que ya veo que no está emergiendo nada nuevo, ya allí hay una saturación. Cuando llego a ese punto de saturación, en el que nos surgen nuevos conceptos o categorías, ya puedo decir que he cerrado el proceso de categorización y están listos los datos para la construcción de la teoría. Hay un concepto importante aquí que es el de los memos. Los memos
del investigador como pequeños memorándum, como pequeñas anotaciones que se utilizan para registrar las reflexiones del investigador durante todo el proceso. El investigador debe ir a lo largo de todo este proceso de codificación tomando nota, ¿verdad? De los códigos que generó, por qué, en qué se basan, o sea, porque todos estos elementos y ese conjunto de memos va a enriquecer el proceso de teorización. No puede dejar de tomar nota porque no va a recordar, es un proceso tan minucioso, tan detallado y riguroso que si él no toma nota de cada aspecto, cuando va a la construcción final de teoría, puede quedar algún aspecto que genere un vacío si él no ha llevado rigurosas notas en estos memos. Esto es muy importante. Vamos a tratar de ubicar nuestro correspondiente ejemplo para la teoría fundamentada. Por aquí yo se los traje porque es muy importante ver el ejemplo. Por ejemplo, si queremos investigar cómo los estudiantes universitarios perciben y experimentan la ansiedad académica, podemos utilizar el método de teoría fundamentada para construir una teoría sobre este fenómeno. A través de entrevistas en profundidad y observaciones, codificaríamos los datos para identificar conceptos como carga académica, presión social, estrategias de afrontamiento, entre otros que pudiéramos estar encontrando en esos datos de las entrevistas. Luego, relacionaríamos estos conceptos entre sí para construir categorías más abstractas y finalmente desarrollar una teoría sobre la ansiedad académica en estudiantes universitarios. ¿Se entiende? Estoy tratando de ponerles ejemplos sencillos, ¿sí? Para que se comprenda el funcionamiento del método. ¿Cuál es la diferencia de este método con respecto a otros métodos cualitativos? El énfasis está en la generación de teoría. La teoría fundamentada se distingue por su enfoque en la construcción de teoría a partir de los datos. Es un método altamente flexible que se adapta a diferentes contextos y preguntas de investigación. Y es un proceso inductivo, es decir, se parte de los datos específicos para llegar a generalizaciones teóricas. Vamos pasando de los datos específicos para construir subcategorías, categorías y teorías. Ese es el proceso. Ahora podemos entrar a hablar del método etnográfico, la etnografía. Es una metodología de investigación cualitativa que busca comprender en profundidad la cultura de un grupo social específico. A través de la observación participante y otras técnicas, los investigadores etnográficos se sumergen en el contexto natural de un grupo para captar sus formas de vida, sus creencias, sus valores y sus prácticas. Como vemos, entonces está dirigido al estudio de grupos. ¿Cuáles son las fases del método y cuáles son sus características? En primer lugar, tenemos la planificación y el diseño de la investigación. Y como en otros casos, partimos de definir el objetivo de la investigación y seleccionar el grupo a estudiar, para entonces diseñar un plan de trabajo. El escenario, por lo general, es un ambiente académico o de cualquier otra institución donde se va a desarrollar la investigación. Las fuentes de información en esta primera etapa son, primero, la literatura relacionada con el tema, otros estudios etnográficos previos que nos puedan orientar. Y las técnicas de recolección serán la revisión documental, el diseño de un protocolo de investigación. Luego, cuando vamos a la segunda fase, que es la fase de acceso al campo, tenemos en primer lugar como estrategia el establecer contacto con el grupo de estudio, obtener el permiso para realizar la investigación y construir una relación de confianza. A veces el investigador pertenece a estos grupos. El escenario, por supuesto, será el contexto social donde hace vida o donde desarrolla sus actividades el grupo en estudio. Y las fuentes de información van a ser los informantes claves y los líderes de esa comunidad o de ese grupo social que estamos estudiando. ¿Cuáles son las técnicas de recolección aquí? El contacto inicial, la negociación de acceso,
estamos en la segunda fase, que es el acceso al campo. Luego pasamos a la tercera fase. Está la observación participante. En esta fase, el investigador se sumerge en el contexto del grupo, observando sus actividades e incluso participando en ellas. El escenario es el entorno natural del grupo. Por ejemplo, el espacio comunitario, los lugares de trabajo, las instituciones o los espacios públicos donde este grupo en estudio se mueve y genera sus acciones. Las fuentes de información son las notas de campo que voy a tomar durante esa observación participante, registros audiovisuales, videos, notas de voz, y las técnicas de recolección serán la observación participante y las entrevistas informales. Como técnicas de análisis tenemos la transcripción de las notas de campo y de las entrevistas y de las notas de voz, así como la identificación de patrones y de temas emergentes a partir del análisis de estos datos. Luego de la fase de observación participante, viene una fase de entrevistas, en la cual la estrategia será realizar entrevistas en profundidad para comprender la perspectiva de distintos miembros significativos del grupo. El escenario tiene que ser un entorno cómodo y familiar para los participantes del grupo, de manera que se genere esa confianza, esa tranquilidad, ese espacio seguro para abordar el desarrollo de una conversación íntima donde se revelen aspectos profundos del fenómeno que estoy estudiando dentro de ese grupo. Las fuentes de información serán las entrevistas grabadas, que es muy importante grabarlo. No es tomar nota, porque en ese tomar nota, claro, vamos a tomar nota de otras impresiones, más no de la entrevista, porque ahí perdemos el contacto con la realidad al momento de producirse la entrevista y debemos estar observando todo lo que ocurre durante el desarrollo de esa entrevista. Entonces es importante llevar a alguien que nos grabe la entrevista, certificar que la grabación va quedando bien y, si es posible, alguien más que tome nota para que cotejemos lo que yo observé con lo que esa segunda persona también pudo observar. Esto es importante, es un detalle que favorece mucho y evita los sesgos del investigador. Esta es una recomendación. Luego viene la fase de transcripción de toda esta información. Para ello, ya les dije, existen aplicaciones gratuitas que lo facilitan muchísimo. Posteriormente, esas entrevistas abiertas, esas entrevistas focalizadas, esas historias de vida van a ser transcritas y su contenido analizado. Luego que terminamos con la fase de las entrevistas, una quinta fase es la recolección de otros datos, porque es necesario en este método complementar la información con otro tipo de registros, como documentos, videos, documentos históricos, otros registros de la comunidad y del fenómeno en estudio que me permitan profundizar la comprensión y recabar mayor información. Estos documentos los puedo encontrar en archivos, en bibliotecas, en hogares de los participantes del grupo, en museos también, en noticieros, ¿sí? Fuentes, bueno, en prensa, en hemerotecas también, porque eso existe hoy en día y a veces recaba información que no se consigue por otra vía. Las fuentes de información serán entonces documentos personales, fotografías, este tipo de archivos como las hemerotecas, las bibliotecas, los museos. Y las técnicas de recolección en esta etapa son el análisis documental y la recogida de los llamados artefactos. Artefactos que pueden ser cosas literalmente que tienen que ver, tienen un valor significativo en la comprensión del fenómeno en estudio dentro del estudio de ese grupo social que es sobre el cual estamos indagando. Las técnicas de análisis, el análisis de contenido y la interpretación de esos objetos, su uso y su significado. Luego que ya hemos recabado información por todas las vías posibles sobre este grupo social, pues procedemos al análisis de los datos. Los datos nos van a permitir identificar patrones, temas y significados en los datos recolectados. Eso debe hacerse, por supuesto, en un espacio de trabajo tranquilo, donde el investigador puede reflexionar, volver a revisar, indagar, analizar y pensar a profundidad sobre aquellos datos y lo que le están diciendo.
Las fuentes de información aquí son las notas de campo y toda la información que se ha transcrito de esa recolección de datos de las fases anteriores. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer la codificación abierta y selectiva que ya viéramos en la teoría fundamentada para construir categorías y para triangular los datos recabados. De manera que nosotros vamos aquí a ir validando, ¿sí? Certificando esa recolección de datos y su posterior conversión en categorías. Luego de esa categorización viene la fase de interpretación y escritura del informe final. Entonces, aquí vamos a construir una narrativa, palabra que se repite, narrativa coherente, que dé sentido a estos datos y responda a las preguntas de investigación que me planteé inicialmente. El escenario, por supuesto, es el espacio de escritura del investigador. Y las fuentes de información son el análisis de todos esos datos que ya se ha hecho, el marco teórico inicial y los objetivos de investigación que se plantearon. Las técnicas de análisis nos conducirán a la redacción de un informe de investigación con la presentación de resultados de forma narrativa. ¿Cuáles consideraciones adicionales podemos tener en cuenta en este método? La relación con los participantes es fundamental. Los participantes, esos informantes claves que pertenecen al grupo en estudio, deben tener con el investigador una relación de gran confianza y respeto. Son nuestros coinvestigadores, y este término es muy importante. Son nuestros coinvestigadores y de ellos va a depender el acceso a la información. Entonces, si nosotros presentamos reservas, recelos con estas personas, pues no va a fluir la información como nosotros necesitamos. Es muy importante mostrar de manera transparente nuestra intencionalidad, hacer valer, por supuesto, como ya lo hemos venido mencionando antes, los principios éticos como guías y orientadores del desarrollo de esta investigación, porque solo a partir de allí se puede construir una relación transparente y sólida con estos coinvestigadores, garantizándoles, por supuesto, la confidencialidad y propiciando ante todo el consentimiento informado para acceder a la información, a los datos, a los documentos u objetos que puedan proporcionarnos. Es muy importante todo esto que se señala aquí porque de esta forma nosotros además cumplimos con algo que caracteriza a la investigación cualitativa, que es lo relacional dialógico. Entonces, ese diálogo que se propicia siempre en la investigación cualitativa debe ser lo más honesto y fluido posible, porque si no, esto desmerita, descalifica, baja la calidad del resultado investigativo, a la vez que interfiere en ese concierto de intersubjetividades, ese diálogo de saberes que se da al producirse la investigación cualitativa. Es muy, muy, muy importante este aspecto ético, respetuoso y relacional de la investigación cualitativa. Y vamos a cerrar nuestros métodos de investigación cualitativa con el método de investigación-acción. He querido traerles este método porque para muchos es un método controversial que incluso muchos doctorados evitan, o muchos posgrados en general, especializaciones, maestrías, doctorados, evitan por lo complejo. Ya vamos a entender por qué. Por eso he querido traérselo, para que conozcamos un poco más sobre este método y podamos comprender de qué nos hablan cuando nos hablan de investigación-acción. Entonces, el método de investigación-acción es un ciclo de aprendizaje y cambio institucional y social. Ese es un punto de partida preliminar importante a ser considerado. Es una metodología cualitativa que combina la investigación académica con una acción social transformadora, con el objetivo de mejorar una situación, resolver un problema específico dentro de un contexto particular. Esa situación detectada se va a resolver mediante la acción, ciertamente, pero también mediante la investigación.
Entonces es un proceso cíclico y colaborativo que implica a los participantes en todas las etapas. A mí me encanta hacer investigación-acción porque creo que si, por el contrario, lejos de evitarlo, debería ser el método que utilizáramos para garantizar que las tesis tengan pertinencia social y además académica, por supuesto, pero social, porque aquí estaríamos obligados a demostrar la solución real de problemas de investigación. Es un método muy rico. ¿Cuáles son sus fases? En primer lugar está la planificación, ¿verdad? Que lo hemos visto en común con varios métodos. ¿Cuáles son las estrategias? Identificar el problema o la necesidad existente dentro de un contexto específico y definir los objetivos de investigación para abordarlo, diseñando un plan de acción. ¿Cuál va a ser el escenario? El contexto donde hemos detectado ese problema a resolver, sea la escuela, la comunidad, una institución, ¿ok? Una instancia contextual donde vamos a ir a resolver un problema. ¿Cuáles son las fuentes de información en esta primera fase? La documentación existente sobre la problemática en cuestión. Algunas entrevistas o diálogos informales con los participantes en ese contexto de investigación. Y por supuesto la lectura sobre la temática que vamos a investigar. La revisión bibliográfica y documental y esas encuestas iniciales preliminares nos dan muchas luces sobre la situación a investigar. Son pequeñas entrevistas abiertas donde vamos a ir haciendo un diagnóstico preliminar. Las técnicas de análisis son el análisis de esa información recopilada inicialmente para identificar posibles causas del problema y definir los objetivos de la investigación. ¿Cuál es la segunda fase? Luego de esta fase de planificación nos vamos a la acción. Entonces hay que implementar acciones planificadas, hechas en mi plan de acción, ¿sí? Para abordar el problema. ¿Dónde? ¿En qué escenario? En el mismo contexto donde se identificó el problema. ¿Cuáles son las fuentes de investigación? Las observaciones directas y el registro de todas las actividades que se van desarrollando. Las técnicas de recolección, la observación participante, porque el investigador está inmerso en el contexto, los diarios de campo, los registros de las reuniones que se den, la participación que allí se haga. Todos estos datos luego van a ser analizados para evaluar el impacto de las acciones desarrolladas. Las acciones desarrolladas están contenidas en ese plan de acción que definimos en la etapa 1. Luego nos vamos a una etapa 3 de observación y reflexión. Allí vamos a observar qué resultados se han generado luego de esas primeras acciones que se han ejecutado y vamos a reflexionar sobre el problema. ¿Dónde? En el mismo contexto donde se implementaron las acciones, porque allí es donde voy a ver los efectos de las mismas. ¿Cuáles son las fuentes allí? La observación directa, las entrevistas ya a profundidad con los participantes involucrados en las acciones y que de alguna manera reciben su impacto. Podemos organizar también, además de las entrevistas, grupos focales entre la gente que está recibiendo el impacto de las acciones para ver cómo fluye la información en ese pequeño debate que es un grupo focal. Luego vamos a analizar estos datos recolectados para identificar los cambios producidos a partir de las acciones ejecutadas, el antes y el después, y cuáles son los desafíos que nos encontramos ahora en este punto, luego de haber ejecutado unas preliminares acciones. Posteriormente, en una etapa de evaluación, ya cerrados los grupos focales, evaluamos el impacto de esas acciones y los resultados que se han obtenido. Allí, en el mismo contexto donde se implementaron las acciones. Con todos los datos recolectados en las fases anteriores, vamos a recoger ahora unas encuestas finales y unas entrevistas con los participantes para ver la evolución del proceso, luego de incorporar ciertas acciones como remediales después de esta primera evaluación, ¿verdad? Hay un análisis comparativo recurrente entre los datos iniciales y finales
para identificar los cambios y los aprendizajes que se han desarrollado durante el proceso. Aquí, una vez cerrada esta evaluación, se planifican nuevas acciones basadas en estos resultados de la evaluación y en los aprendizajes obtenidos, porque ya el contexto es otro, lo hemos transformado y las personas también. Ha habido un aprendizaje organizacional, institucional o comunitario, de acuerdo al contexto donde estemos desarrollando. En el mismo contexto donde se implementaron esas acciones preliminares, vamos a aplicar unas nuevas acciones de acuerdo a esos resultados que tuvimos. Hay nuevas preguntas de evaluación porque es un nuevo contexto, hay reuniones de planificación y hay diseño de nuevas estrategias para abordar el estatus actual del problema después de desarrollado el proceso. Entonces, ¿cuáles serían características claves de la investigación-acción? Primero, la participación. Los participantes son activos en todas las fases del proceso. Luego, lo cíclico. Es un proceso continuo de planificación, acción, observación, evaluación y reflexión. Ese es un proceso cíclico que se repite. Implemento acciones, reflexiono sobre ellas, evalúo, vuelvo a implementar otras acciones, ¿sí? Y así voy transformando la realidad a través de la investigación y de la acción. Entonces se centra en un contexto específico en la resolución de problemas concretos en este contexto particular y busca el cambio, la mejora, pero la mejora a través de la acción, acción basada en investigación. Y por supuesto es de carácter colaborativo porque el investigador, aunque puede estar solo en el proceso de redactar el informe de investigación, que es su tesis, va a contar con la colaboración entre otros coinvestigadores que son los participantes de ese contexto que él está abordando. Como ven, los métodos de investigación cualitativa generan esa intersubjetividad como característica fundamental y la participación de esos informantes clave como coinvestigadores. Esto no ocurre ni se piensa ni se concibe jamás en el paradigma positivista. Vistos los principales métodos de investigación cualitativa, hay muchos más, pero abordamos aquí los principales, quiero hablarles un poco sobre la generación de teoría. Cómo emerge en cada caso, en cada método, cómo emerge la teoría, cómo se genera esa teoría, que es característica fundamental en la investigación cualitativa. Para eso les he traído este cuadrito porque me interesa que, si es posible, le tomen fotos, lo graben. Bueno, tomen nota porque es muy importante. Toda investigación cualitativa debe generar teoría. En el método de las historias de vida, la teoría emerge a partir de la reconstrucción narrativa de la vida del individuo que es nuestro informante clave. Se identifican patrones, temas recurrentes y significados a lo largo de la trayectoria vital de esa persona. Y a partir de este análisis se construyen explicaciones y generalizaciones sobre la experiencia humana. Es muy, muy importante ver cómo este tema de identificar patrones, temas recurrentes y significados para construir explicaciones es reiterativo en el proceso de generación de teoría, solo que se ajusta a la realidad de cada método. Si vamos al método fenomenológico hermenéutico, por ejemplo, veremos cómo la teoría se construye a partir de la descripción detallada y la interpretación de las experiencias vividas por ese grupo de personas que son nuestros informantes claves. Allí se busca identificar la esencia y el significado de un determinado fenómeno particular, revelando esas estructuras subyacentes en la experiencia. Entonces, igual vamos a identificar en esos informantes clave patrones, temas recurrentes y significados para construir explicaciones y generalizaciones. Cuando vamos al método hermenéutico documental, la teoría se va a generar a través de la interpretación profunda de textos y documentos. Se analizan
sus significados, los contextos en los que surgen estos documentos y las intenciones que subyacen a estos materiales, identificando también patrones para construir explicaciones sobre eventos históricos, culturales o sociales. ¿Sí ven la coincidencia? Si hablamos de la teoría fundamentada, entonces la teoría se construye directamente a partir de los datos, como ya vimos al explicar este método, a través de un proceso de codificación y categorización, un proceso inductivo. Se identifican patrones y relaciones entre los datos y se desarrolla una teoría que explica el fenómeno. Cuando hablamos de la generación de teoría en el método etnográfico, la teoría va a emerger de la inmersión prolongada del investigador en el contexto específico de la investigación. A través de la observación participante y las entrevistas se construye una comprensión profunda de las creencias, valores y prácticas de un determinado grupo social, lo que va a permitir desarrollar teorías sobre la cultura y la sociedad. Si ven que hay un continuo en cada uno de los métodos, que es esa comprensión profunda para identificar patrones, regularidades, ¿sí?, que permiten desarrollar la teoría. Por último, la investigación-acción, la teoría se desarrolla de manera cíclica a través de la acción y la reflexión. Se generan teorías a medida que se implementa un plan de acción para resolver un problema y se evalúan los resultados alcanzados. La teoría se va refinando y se va adaptando continuamente a medida que se avanza en el proceso de investigación. Y ahora quiero mostrarles cómo garantizar la calidad de la investigación cualitativa, cosa que ya vimos en la primera parte de esta masterclass, pero ahora lo vamos a hacer dentro de cada método. Por ejemplo, en el método de historias de vida, las técnicas para garantizar la calidad son la triangulación de datos, por ejemplo, la entrevista, los documentos y lo que observamos. Allí estamos triangulando datos. Debe haber un miembro chequeo, que es esa otra persona que me va a acompañar para después cotejar si vio lo que yo vi. La auditoría del investigador, el análisis de la saturación de los datos y la reflexividad del investigador. ¿Cuáles son los criterios aquí? La credibilidad y la transferibilidad de esos resultados. En el método fenomenológico hermenéutico, las técnicas para garantizar la calidad de la investigación son la descripción detallada de los fenómenos, la reducción fenomenológica, la epogé, que es la suspensión de los juicios previos, la triangulación de investigadores, donde esos informantes claves, vamos a ver qué dijo este y este, es conveniente tener al menos 3, y también introducir un miembro de chequeo. ¿Cuáles son los criterios principales aquí? La credibilidad y la confirmabilidad de los resultados. En el método hermenéutico documental tenemos el análisis crítico del discurso, la comparación de fuentes, ¿sí?, que puede ser vista como una triangulación, la contextualización histórica, la triangulación de investigadores y un miembro chequeo si es posible. Este miembro es como una especie de auditor. Los criterios serán entonces la credibilidad y la confirmabilidad. En cuanto a la teoría fundamentada, vamos a utilizar la codificación abierta, axial y selectiva, los diagramas de flujo, los memos, la saturación teórica y la triangulación de los datos. Estaremos hablando aquí entonces de los criterios de credibilidad y de dependencia. En el método etnográfico tendremos la observación participante prolongada. Esto es muy importante, prolongada. Las entrevistas en profundidad, las notas de campo detalladas, la triangulación de los datos y este miembro chequeo que siempre es muy importante. Asignar como una especie de coinvestigador de chequeo. La credibilidad y la transferibilidad son aquí los criterios para garantizar la calidad de la investigación cualitativa. Finalmente, al hablar de investigación-acción,
vamos a tener la participación activa de los sujetos de ese contexto, de esa comunidad, de ese grupo, los ciclos de acción y reflexión, la evaluación continua y su registro, la triangulación de los datos y la auditoría del investigador, siendo los criterios la credibilidad, la dependencia y la transferibilidad. Ya estos criterios fueron explicados en la primera parte de esta clase. Veamos entonces de manera breve la explicación de alguna de estas técnicas. La triangulación de datos consiste en combinar diferentes fuentes de información. Por ejemplo, las entrevistas con las observaciones, los documentos o la teoría para corroborar esos hallazgos. El miembro chequeo puede ser o bien invitar a los participantes a revisar y validar los hallazgos, que esto siempre debería hacerse, o también lo que les digo de incluir un co-investigador que sea como una especie de asistente que va a verificar los hallazgos y que permite cotejar si lo que yo vi es lo que él vio, como para darle validación, ¿sí? La auditoría del investigador consiste en solicitar a un colega externo que revise el proceso de investigación y los resultados y que esto lo certifique mediante un informe. El análisis por saturación de los datos consiste en continuar recolectando datos y buscando categorías y subcategorías hasta que ya no surjan nuevos temas ni nuevas categorías. Se satura. En cuanto a la reducción fenomenológica, consiste en identificar la esencia de la experiencia, eliminando los detalles irrelevantes, porque muchas veces estas investigaciones cualitativas, o la mayoría de las veces, recoge una cantidad de información que puede resultar irrelevante. Entonces, desarrollar criterios para la reducción fenomenológica, para enfocarnos en lo que es relevante de acuerdo a los objetivos de la investigación. La EPOG, que es, como ya dijimos, suspender los prejuicios y las preconcepciones del investigador ante los temas, los contextos, los informantes, las personas, ¿sí? Las teorías. Desarrollar el análisis crítico del discurso es muy importante, para eso hay metodologías y autores. La codificación abierta, axial y selectiva es el proceso de categorización y análisis de los datos en la teoría fundamentada. El diagrama de flujo, donde se visualicen claramente las relaciones existentes entre las categorías en la teoría fundamentada. Los memos, por su parte, como ya le dedicamos antes, no voy a profundizar mucho en ellos, pero son aquellas notas para registrar las reflexiones del investigador durante el proceso y son muy importantes al momento de garantizar la calidad de la investigación. Son pequeños soportes que nos van llevando y nos van guiando y que no podemos dejar de guardar a lo largo del proceso porque van a ser clave al momento de sistematizar y teorizar. La saturación teórica, de la cual también hablamos, que es continuar recolectando datos hasta que la teoría esté completa y ya no surja más nada. La observación participante prolongada, el hecho de ser prolongada garantiza esa saturación, tanto de las categorías, de lo observable, como de la teoría. Para eso necesito estar tiempo suficiente, no puedo salir de eso rápido y ya, no. La observación debe ir y venir y debe hacerse constantemente, de manera que lo que no vi la primera lo vea la segunda vez, la tercera, la cuarta, y pueda ver el fenómeno en todo su esplendor. Hasta que ya yo vea que todo se está reiterando suficientemente como para decir, ya aquí no voy a ver más nada, porque son fenómenos sociales y son complejos. Y entonces lo que no emerge hoy puede emerger mañana en nuevas condiciones. Y esto hay que hacerle seguimiento, observación, análisis y reflexión, porque esto puede cambiar los resultados en una investigación. Por supuesto, las notas de campo detalladas que van a permitir registrar las observaciones de manera minuciosa para enriquecer esos resultados y la consecuente redacción del informe. Los ciclos de acción y reflexión que me permiten iterar entre la acción y la reflexión de manera cíclica, circular, recursiva. Y la evaluación continua. La evaluación continua a lo largo, antes, durante y después del proceso de investigación.
constantemente. La evaluación debe acompañar todo el proceso de investigación cualitativa para garantizar su calidad, el cumplimiento de los principios éticos correspondientes a lo largo de ella y, por supuesto, el funcionamiento adecuado de aquello que se planificó, porque a veces la planificación queda fuera de contexto y si yo no estoy constantemente evaluando, no puedo reconsiderar para incorporar las correcciones necesarias a tiempo y reconducir el proceso. Entonces, los aspectos a atender en la investigación cualitativa en cuanto a los criterios de calidad son la credibilidad. Son creíbles, son confiables esos hallazgos, sí suenan lógicos con el proceso en estudio, con el contexto, con los informantes. Por eso es importante triangular esos resultados. La transferibilidad. Estos hallazgos se pueden transferir a otros contextos, se pueden replicar. Es una investigación que sea replicable. Esos resultados explican más allá del mismo contexto de la investigación. La dependencia o consistencia, que quiere decir los hallazgos son consistentes a lo largo del tiempo y entre diferentes investigadores. ¿Se sostienen consistentemente estos hallazgos? ¿O puedo encontrar que no, que cambian? Es importante garantizar la consistencia y de allí viene el tema de estar observando el contexto, el fenómeno o a la persona, según sea el caso y el método, suficiente tiempo, porque este criterio de consistencia nos lo da, es el tiempo, la observación detallada y minuciosa del fenómeno en el tiempo y la confirmabilidad. Estos hallazgos están respaldados, los datos son auditables. Entonces aquí hemos visto que esta parte es fundamental y casi todos la omiten en sus investigaciones. ¿Cómo hacer para garantizar estos 4 aspectos? Debe incluirse en el anteproyecto un cuadro similar. Esto ya lo vimos en la primera parte, pero ahora van a ver por qué se los puse allá, porque los traigo acá como el modelo de lo que ustedes deben incluir al final de su capítulo 3 sobre los criterios que garantizan la calidad de su investigación cualitativa. No lo voy a volver a explicar porque este cuadro ya lo vimos en la parte 1, pero sí quiero que lo vean porque así se presentan los criterios de calidad de la investigación cualitativa. De acuerdo al método, claro está, ya aquí vemos. Antes, en las láminas anteriores, les mostré cuáles son los criterios de acuerdo a cada método. Pero aquí vemos cómo ella trabaja con criterios de credibilidad, dice las características del criterio y cuál fue el procedimiento que usó en su investigación. En su investigación, aquí no se trata de definirme esos procedimientos, no, se trata de precisar en la investigación qué se hará para garantizar la credibilidad, qué se hará para garantizar la transferibilidad y la aplicabilidad, qué se hará para garantizar la consistencia, la dependencia o replicabilidad. Y aquí vemos la otra parte del cuadro. ¿Qué se hará para garantizar la confirmabilidad o reflexibilidad? La neutralidad u objetividad, que también se le llama. ¿Qué se hará para garantizar la relevancia y la adecuación teórico-epistémica? Estos son los criterios de calidad presentados. Este es un modelo de una investigación. Entonces es importante que tomemos en cuenta que esto hace falta incorporarlo, porque no nos los dicen, no nos los enseñan, pero es imprescindible. Por último, y como ya les dije en la primera parte, no menos importante, la ética en la investigación cualitativa. También en el capítulo 3 debe considerarse cómo se va a garantizar el cumplimiento de los principios éticos en la investigación. Y eso tiene que ver con la pentadimensionalidad y con el factor axiológico. Entonces, la elección de técnicas va a depender del método específico y del contexto de investigación. Es importante considerarlo al momento de pensar en la ética. Es importante combinar diferentes técnicas para garantizar la robustez de los hallazgos, la calidad de esos hallazgos. La reflexividad del investigador es fundamental para reconocer y minimizar sus sesgos. Esto es un aspecto ético. Y la transparencia en el proceso de investigación es clave para asegurar la calidad de la misma.
Por supuesto, hay mucho más que decir sobre investigación cualitativa, pero hemos querido sintetizar de esta manera lo que corresponde a la aplicación de los métodos que aquí les he presentado. Espero les haya sido de utilidad, de agrado y que podamos entonces seguir adelante en la construcción de nuestro proyecto de investigación doctoral. Les dejo por aquí algunas frases relacionadas con la investigación en el área educativa de pensadores y autores muy importantes que orientan nuestro camino. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Ha sido para mí un verdadero placer acompañarlos en estas 3 masterclasses dedicadas al planteamiento del problema, al marco teórico y al marco metodológico de sus proyectos de investigación doctoral. Soy la doctora María Eugenia Calzadilla. Me despido encantada. Les dejo mi correo mcalza@gmail.com y mis redes sociales @somos todo más tu tesis en Instagram. Hasta la próxima.